Revisen, por favor, revisen. Supuestamente ahorita ya está configurando la reunión para Facebook Live. A ver. Al punto, ¿no, Andrés? Con las preguntas que has preparado. Sí, Sí, creo que sí, ¿no ve? Por la hora. sí, sí, sí. Por la Sí. hora, por todo Ahora eso. sí, ya estás al aire. Ya estamos en vivo. Ya estamos Ya, al aire, por si acaso. ya. No hay problema si lo minimizo, ¿no? Mi pestaña ya. Esperen un momento. Esperen, al pastor Miguel le admitiré. Mientras. Ok, ya Sí, está. Andresito, estamos en vivo ya. Cuando Andresito, gustes. estamos en vivo en Face. No me pongan nervioso. Punto, ¿no, Andrés? Con las preguntas que has preparado. Deme un rato. Pastor Miguel, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su paciencia. Estaba justo teniendo una reunión paralela a esta, así que ya dejé encargado las preguntas y todo para pasarme con ustedes. Gracias. Es un honor para mí estar con ustedes, mis hermanos. No, pastor, más bien a usted, gracias a usted por compartir su tiempo y justo hemos tenido pequeños problemillas en este momento para iniciar la transmisión, ¿no? Bueno. Sí, hemos tenido. Bueno, vamos a comenzar. Ya está transmitiendo, ¿no? Muy buenas noches, mis hermanos, seguidores de la Taberna del Caballo Blanco. Sean bienvenidos una noche más a un tiempo de tertulia, que en esta ocasión no lo estamos realizando miércoles como usualmente lo hacemos, sino lo estamos realizando este día martes y como ya saben, con nuestro cambio de horario a las 9 de la noche. En esta noche nos están acompañando los siguientes personas. Primeramente, presentarles al pastor Jonathan Asbun, que ya ha estado con nosotros en otra tertulia con respecto a la iglesia en tiempos del COVID, ¿no? El pastor Jonathan Asbun es pastor de la iglesia Génesis Cochabamba. Pastor, ¿algunas palabras? Buenas noches, gracias por acompañarnos y un placer y un privilegio compartir con el pastor Miguel y con Vladimir y gracias Andrés, como siempre, por presentar estos espacios de discusión y de edificación para todos. Es un honor, es un gusto y espero que la conversación de hoy sea realmente de bendición. Gracias. Gracias, Pastor Jonathan. Pastor Vladimir Aldana de Potosí nos está acompañando también en esta noche, el cual en esta noche va a estar ilustrándonos con su perspectiva médica, ya que él también es estudiante ya de sus últimos años de medicina. Un gusto, Pastor Vladimir Aldana de la Iglesia Bautista, ¿no? Pastor Vladimir, ¿algunas palabras? Buenas noches, Andrés. Nuevamente es un placer, un gusto estar acá y también compartir, ¿no? Con los panelistas que nos van a estar compartiendo desde sus distintas posturas, de acuerdo a lo que este tema nos ha podido tocar y asimismo esperamos que sea un tiempo de bendición y no simplemente en la parte médica, ¿no? Donde tampoco soy aún doctor, pero sí, ¿no? Conozco un poco de esto, pero más que todo la parte bíblica y teológica. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Pastor Vladimir, por sus palabras. Y el Pastor Miguel Ricaldi. Un gusto, Pastor Miguel Ricaldi, en esta noche compartí con usted. Él es pastor, un pastor también de Cochabamba, pastor bautista, también es un escritor de obras concernientes al tema de liderazgo y diversos temas de edificación, ¿no? Pastor, ¿algunas palabras en esta noche? No, ya dije mis palabras, pero un gusto en conocerlos a Jonathan y a Vladimir desde Potosí. Me alegra eso. Ahorita estoy hablando con gente de Potosí y estuve por ahí ministrando a gente de Potosí también desde Cochabamba. Bueno, como dijo Vladimir y Jonathan, me imagino que hoy va a ser un tiempo maravilloso para poder compartir primero la parte médica y la parte técnica del tema, pero también la parte bíblica, la parte cómo Dios mira este asunto. Gracias, mi estimado Marco. Muchas gracias, Pastor Miguel. Un gusto compartir en esta noche con tres hombres de Dios tan importantes y prominentes en sus iglesias y lugares donde ellos sirven, ¿no? En esta noche, como ya hemos adelantado, el tema es el aborto y vamos a iniciar con nuestra primera ronda de temas, de preguntas con respecto a este tema, ¿no? Primeramente, vamos a iniciar con el Pastor Jonathan Asbun, el cual nos va a estar ilustrando acerca de, primeramente, la primera pregunta, le voy a pedir que nos defina cuándo comienza la vida. Ha habido mucho este debate sobre cuándo realmente comienza la vida, ¿no?
algunos consideran que los fetos realmente aún no son vida, ¿no? Y había mucho de ese meme, de ese chiste, ¿no? El huevo es un ser vivo, no es un ser vivo, decían, ¿no? Y era un chiste que hacían algunas personas inescrupulosas con respecto a este tema, ¿no? Y es lo mismo, dicen, ¿no? Sobre el feto, sobre el feto en formación. ¿En qué momento ya se le puede considerar un ser humano, un ser vivo? ¿Desde cuándo? Usted, Pastor Jonathan, comenzamos con usted. Bueno, ¿qué nos dice sobre el tema? Gracias, querido Andrés. Esta es una pregunta muy interesante, es una pregunta muy compleja. Déjame darte antes una pequeña confesión. Yo no soy médico, soy ingeniero comercial, pero y también teólogo. Tengo, gracias a Dios, 2 títulos en teología y vamos por el tercero. Eh, lo que, pero tu pregunta no es una pregunta que se puede responder dogmáticamente y no es una pregunta que se puede responder simplemente con una frase y dejarla ahí. ¿Por qué? Porque es una pregunta altamente compleja que toca en varios campos, el campo de la teología, el campo de la filosofía, el campo de la medicina, el campo de la biología. Estuve hablando hace poco en una entrevista con un amigo mío, doctor Manuel Oquendo. Él es ginecólogo especialista en fertilidad. Y justamente él me hablaba sobre este tema desde una perspectiva ginecológica y de una persona que es especialista en temas de fertilidad e infertilidad. Y lo que él me explicaba desde la perspectiva biológica es que ellos consideran una vida, que la vida humana inicia el momento en el que el óvulo fecundado se implanta en el vientre de la madre. Él me explicaba que la fecundación tiene más o menos un 60% de fracaso. ¿Qué quiere decir eso? Que de los óvulos que se llegan a fecundar, estos no se implantan al útero, sino que directamente salen, no llegan a ser viables, ¿verdad? Pero el momento en el que ese óvulo se implanta en el útero, desde ese momento se considera una vida diferente que la vida de la mamá. Desde ese momento se empieza a desarrollar ese nuevo ser. ¿Estamos bien? Entonces, esa es una perspectiva desde la perspectiva biológica. Desde la perspectiva genética es diferente. También en algún momento tuve el privilegio de poder traducir para un bioingeniero genético de Estados Unidos y él me comentaba que genéticamente hablando, desde el momento de la fecundación, es un ser humano. ¿En qué sentido? Ese espermatozoide humano que se une con un óvulo humano solamente van a producir células humanas. No es que empieza como renacuajo, por así decirlo, y en un momento se convierte en ser humano. La carga genética de ese ser es humana desde antes de la concepción. Es decir, que este ser humano es un ser humano desde el mismo instante en el que ese óvulo es fecundado por un espermatozoide. Entonces, desde una perspectiva 100% científica, digamos así, la carga genética es un ser humano. Desde una perspectiva biológica, desde una perspectiva ginecológica, se lo considera una vida desde el momento de la implantación del óvulo fecundado en el útero. Y estoy seguro que los doctores me van a corregir alguna terminología por ahí. Ahora, hablando ya desde una perspectiva ontológica, desde una perspectiva filosófica, la ontología se refiere a la esencia de ser de cualquier objeto, de cualquier vida, de cualquier ser. Ontológicamente hablando, es un ser humano desde el momento que empieza a ser. ¿Por qué? Porque decir otra cosa sería decir que es un ser humano en progresión. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy es menos humano y mañana es más humano. Y eso nos plantea una pregunta: ¿en qué momento empieza a ser humano? Y eso no tiene respuesta. Tú no puedes decir a partir de la semana 3 deja de ser ente y se convierte en ser humano. Porque si tú afirmas eso, filosóficamente hablando, si tú afirmas que en un momento empieza a ser humano, lo que estás hablando es que a partir de ese momento, cada instante que pasa es más humano. Entonces estarías diciendo, por ende, que el momento que nace es más humano que una hora antes de eso. Y esa hora antes es más humano que una hora antes. Por lo tanto, un anciano de 80 años es más humano que un joven de 20 y que un niño de 1 año. Eso es una falacia filosófica, es un argumento vacío, porque ontológicamente la esencia de ser es un ser humano desde el momento de ser, desde el momento en el que se concibe. ¿Me doy a entender? No hay una progresión de humanidad. Entonces, genéticamente hablando, siempre ha sido humano. Biológicamente hablando o ginecológicamente hablando, se lo considera viable desde el momento de la implantación. Ontológicamente, filosóficamente hablando, es humano desde el momento que empieza a ser.
Ese momento no se lo puede definir a cabalidad, pero a falta de una definición tampoco se lo puede obviar. No se puede decir antes de esto no era humano. Para efectos prácticos siempre fue humano. Y teológicamente hablando, la palabra de Dios nos dice que toda vida que existe es por el beneplácito y la voluntad de Dios. Dios nos teje en el vientre de nuestra madre. La palabra de Dios le dice a Jeremías que antes de que haya sido concebido en el vientre de su madre, Dios ya lo conocía. Entonces, teológicamente hablando, esa vida siempre ha sido un ser humano con propósito divino. Que el ser humano en ciertas circunstancias quiera interrumpir ese propósito e irse contra la voluntad de Dios es otro tema que vamos a tocar más adelante. Pero entonces, hablando desde todas las perspectivas, desde la perspectiva genética, desde la perspectiva médico-biológica, desde la perspectiva filosófica y desde la perspectiva teológica, para efectos prácticos, el ser humano es un ser humano desde el momento que empieza a ser. Y como aún la ciencia no ha llegado al punto de definir en este momento empieza a ser y nunca va a llegar a ese punto, pues para efectos prácticos el ser humano desde la concepción ya es un ser humano porque no hay ningún argumento válido para decir lo contrario. Básicamente. Muchas gracias, pastor. Bastante puntual con su explicación, ¿no? Bueno, continuando entonces con esto, como una pregunta dentro de esto, ¿cuál sería la relación entre la imagen de Dios en el hombre en este proceso de formación? Ha habido este debate acerca de definir a lo largo de la historia de teología qué es la imagen de Dios. Muchos han considerado, cuando hablamos de imagen de Dios, como una cuestión física, otros han considerado como una cuestión espiritual, con otros como una cuestión ya más intelectual, más de formación, ¿no? Otros también como una cuestión también ontológica con respecto al ser, con respecto a esas cuestiones esenciales y cualidades internas del hombre, ¿no? Usted, pastor, ¿cómo vería esa relación en este proceso de formación con el tema de la imagen de Dios? ¿Es para mí la pregunta? Sí. Ya. Esa es una excelente pregunta y ahí entramos al campo 100% de la teología, pero también de la literatura comparativa. Y de hecho es algo que justo este tiempo estuve estudiando de la mano de un par de arqueólogos amigos en el Medio Oriente son unos maestros y descubrieron algo interesante. La palabra imagen de Dios que se utiliza en Génesis 1 es la palabra hebrea Selem. La palabra hebrea Selem en la literatura del antiguo cercano oriente, en la literatura comparativa a las épocas de Génesis, tenía una carga importante de representatividad. Esa palabra siempre se utilizaba en el contexto literario de la época para hablar de la representatividad de la deidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablamos de imagen de Dios, lo que estamos diciendo literalmente es que el ser humano ha sido puesto en la tierra por Dios para tener una relación única hacia Dios y hacia la creación. Entonces, todo lo que tú describías en realidad no debería ser un debate porque engloba todo eso. No es que la imagen de Dios se refiere solamente a la función o solamente a la relación, sino que se refiere a ambas. Y la misma Biblia en Génesis 1, 26 al 28 lo dice. Dios puso al hombre para que gobierne, para que sojuzgue, para que administre el planeta. Dios le da al hombre autoridad delegada por el hecho de ser imagen de Dios. La imagen de Dios entonces es la cualidad del ser humano de tener autoridad delegada sobre la tierra. Esa es su función. El ser humano tiene la función de cuidar, de administrar la tierra que Dios le ha dado. Pero al mismo tiempo, esa palabra que se utiliza para decir imagen y semejanza de Dios connota relación, connota una relación filial. Quiere decir que el ser humano en su esencia de ser es hijo de Dios. Ahora, no estamos hablando aquí ya de la caída del hombre, de que esa relación se rompió y de que el hombre necesita la salvación en Jesucristo para ser adoptado nuevamente en la familia de Dios desde una perspectiva espiritual y de salvación. Estamos hablando de la esencia de que el ser humano, desde la perspectiva de la creación, es hijo de Dios, es una criatura especial, no es una criatura como las otras creaciones. Dios le dio al ser humano aliento de vida. Entonces, cuando hablamos de imagen y semejanza de Dios, de lo que sí no estamos hablando es de la forma física, no es que Dios se parece al hombre. Si bien Dios se encarnó en Jesucristo, en un hombre,
pero no estamos hablando de que Dios tiene nuestra forma física necesariamente. Sí, Dios se manifiesta en formas parecidas al ser humano en el Antiguo Testamento, que son teofanías, pero ese es otro tema, ¿no? Son antropomorfismos. Pero en esencia, hablando de imagen y semejanza de Dios, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el ser humano es dos cosas. Uno, es hijo de Dios, es una criatura especial, es una criatura con un valor intrínseco, con un valor único, con un valor otorgado por su creador, como una criatura con la cual Dios tiene una relación única, espiritual, emocional. Al mismo tiempo, el ser humano tiene autoridad delegada, tiene la autoridad para sojuzgar la tierra, para multiplicarse, para gobernar la tierra. Eso, por último, conlleva una responsabilidad. El hombre debe representar la voluntad de Dios en la tierra. Es por eso que el hombre debe ser una persona que administra la creación con justicia, con valores, con equidad, con sabiduría, y no un hombre que la destruye, que la abusa y que la maltrata. Básicamente, lo que esto también quiere decir es que todo ser humano, por terrible que sea, tiene un valor único y especial delante de Dios, desde el momento de ser hasta su último suspiro. El ser humano tiene una relación especial con Dios, es valioso para Dios porque es imagen de Dios, es representatividad de Dios en la tierra en un sentido de su esencia de ser. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos en Génesis 1, 26 al 28 particularmente, de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio aliento de vida y le dijo que se multiplique, que sojuzgue y que gobierne la tierra, lo que estamos diciendo básicamente es eso, que el ser humano es una criatura única, es una criatura especial, es una criatura con una relación especial con Dios, con un valor especial y con una responsabilidad especial. Muchas gracias, Pastor Jonathan. Un gusto en esta noche. Bueno, ha sido muy interesante su explicación, ¿no? Acerca de este tema, de estos temas. Bueno, y continuamos en esta ronda con nuestro segundo participante, el Pastor Vladimir Aldana, el cual nos va a estar explicando, hablando también con la misma pregunta. Defina el comienzo de la vida. El Pastor Vladimir. Ok, Andrés, excelente pregunta, y para responder esa pregunta primeramente tendríamos que preguntarnos ¿qué es la muerte? Definimos al ser humano alguien que está compuesto por una parte espiritual y una parte material. Entonces, en el momento en que la parte corporal con la parte espiritual se separan, nosotros denominamos muerte, separación, tánatos en griego, ¿verdad? Ese momento en que el alma y el cuerpo se separan. Entonces, para definir la muerte a partir de la definición, mejor dicho, para definir la vida a partir de lo que es la muerte, Andrés, definiríamos el momento en que el ser humano tiene alma. Dios crea a Adán, pero antes de crear a Adán, primeramente todos los elementos de la tierra, hace un muñeco de barro y en ese momento le da un soplo de vida, un alma, como nosotros lo conocemos dentro de la teología. Y la pregunta sería, ¿en qué momento el ser humano empieza a tener alma? Bueno, ese es exactamente ese momento en que el ser humano empieza a tener vida. Y la pregunta misma nos los da la ciencia y asimismo la parte bíblica, ¿no? Hay varias posturas dentro incluso del ámbito cristiano. Hay posiciones un tanto platónicas, ¿no? Antiguas, que dice que el alma es como un banco de ángeles que están ahí esperando a que el niño nazca y ¡plup! Se le incrusta el alma. Ha habido también teorías de que Dios crea un alma en el momento que ve que un niño nace y distintas otras teorías, ¿no? Pero la definición teológica más conservadora cree en la teología espontaneidad del alma. ¿Qué quiere decir eso? En el momento de la fecundación, y cuando hablo de la fecundación en un término más médico, estoy hablando en el momento que el espermatozoide y el óvulo llegan a fecundarse, a partir de ahí, de manera espontánea, se crea el alma. A partir de ese momento, del día 1, muchos como o dentro del término médico, como se lo considera el cigoto, a partir de ese momento empieza a ver el alma, empieza a ver vida. El día 2 ya se lo consideran, ¿cierto? Embrión, el día 3 y el día 4 mórula, hasta el día, hasta los 3 meses, ¿no? Donde ya es feto, donde ya desarrolla todos sus órganos y todo lo que vuelva a ser. Entonces, yendo puntual, tanto bíblica y científica y médicamente, el ser humano comienza a tener vida en el momento de la fecundación, en el momento de la fecundación.
a partir que el espermatozoide con el óvulo llegan a juntarse. ¿Y por qué? Porque a partir de ese momento tiene todo lo que tú, Andrés, tienes, tiene todo lo que yo tengo. Tiene para poder desarrollarse la carga genética, el ADN completamente igual a nosotros. Así que el hecho de que estemos yendo en contra de eso, bueno, pues ya es matar, ¿no? Y yo creo que posteriormente vamos a estar hablando. Entonces, mi definición puntual y los tiempos que me sobran, yo creo que después, por favor, me lo acumulas, Andrés. Entonces, viendo de manera un poco más clara y puntual, es ese momento a partir de la fecundación, Andrés, el ser humano empieza a tener vida. ¿Por qué? Porque a partir de la fecundación tiene alma ese fruto, ¿no? Ese cigoto. Muy bien, estimado pastor Vladimir. Continuando con esa su pregunta que también le hice al pastor Jonathan, ¿no? Acerca del tema de la imagen de Dios. ¿Cómo tú relacionas esto del tema del el alma, la formación del ser, la imagen de Dios y la imagen de Dios? Muy buena pregunta, Andrés. Imagen de Dios. Wow. Cuando en el Génesis expresamos y vemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no estamos hablando, ¿no? Como muchas sectas hablan, como los mormones dicen, bueno, pues Dios ha creado como Él era de la misma manera. Pero recordemos, Dios es espíritu y cuando estamos hablando de imagen y semejanza, estamos hablando en la parte espiritual, en la parte inmaterial y no tanto en la parte material. Y cuando decimos que el ser humano ha sido creado a su imagen y semejanza, estamos hablando de eso. Y cuando Santiago habla, ¿no es cierto?, de que ustedes no hablen mal de esas otras personas, ¿por qué? Porque aún esas otras personas conservan la imagen de Dios, aunque distorsionada, aunque ya un poco contaminada por el pecado, ¿no? Por esto que el pecado ha manchado todas las partes del ser humano. A pesar de eso, aún nosotros conservamos la imagen de Dios. Y cuando hablamos de imagen de Dios, hablamos de eternidad. Muy bien, muchas gracias, pastor Vladimir. Continuando en esta ronda, vamos a pasar ahora al pastor Miguel Ricaldi, que en esta noche también va a estar ilustrándonos sobre la misma pregunta. Defina el comienzo de la vida. ¿En qué momento comienza la vida? Comienza la vida, pastor. Bueno, muchísimas gracias. Lo único que me queda ahora, después de escuchar a Jonathan y Vladimir, es solamente ponerle algunos puntos y al completar la idea, porque la respuesta directa sería en la concepción. Cuando el espermatozoide con el óvulo se juntan, ahí hay una concepción. Y pues yo no soy médico, sin embargo, agarré un artículo que me llamó mucho la atención y tuve que dejar mis apuntes a un lado. Y la persona que escribe este artículo habla de una cronología de la vida humana, del primer mes, segundo mes, etcétera, así hasta que se vaya físicamente completando. Pero lo que me llamó la atención es el primer mes. Déjame leerte algunos puntos. Dice, inmediatamente después de la fertilización del óvulo comienza el desarrollo celular, dice, antes de la implantación del cigoto en el útero. Y ahí como que completo a lo que Jonathan decía, ¿no es cierto? Que el óvulo se fecunda y va a dar al útero. Esta persona menciona de que ya en la fecundación se ha establecido el sexo del nuevo ser. Y eso es un dato para mí sorprendente realmente. Les dije que yo no soy médico. Quizás ahí Vladimir podía complementar al asunto, pero es un buen dato para nosotros saber de que desde el primer día de la fecundación ya existe la vida. Bueno, hay unos 7 puntos más. A los 17 días, la nueva vida ya ha desarrollado células. A los 18 días, el corazón empieza a sentir las pulsaciones como músculo. A los 19 días se desarrollan los ojos, etcétera, etcétera. Pero el punto número 1 decía que en la fecundación, en el inicio, la respuesta es en la concepción. Esa sería mi respuesta, mi estimado hermano. Muchas gracias, pastor Miguel. Continuando con esa pequeña subpregunta que hemos hecho con respecto a ese tema, ¿usted cómo encuentra esa relación entre esta formación de nuestra formación en la fecundación y el tema de la imagen de Dios, pastor? Bueno, mira cómo son las cosas de Dios. Estoy dando ahorita un estudio paralelo en el grupo de WhatsApp sobre por qué los cristianos sufren.
Y bueno, nos tocó revisar el pasaje de Romanos 8, ese famoso versículo, y sabemos que las cosas y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero inmediatamente después viene este versículo que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, la palabra que explicaba Jonathan es exactamente la misma en el griego que en el hebreo. Significa ser representante, y ahí los estudiosos mencionan una serie de puntos, y algo que me llamó la atención es cuando a Jesucristo le preguntaron, ¿es lícito dar impuestos? Y él pide una moneda y les pregunta, ¿de quién es la imagen que está en la moneda? De, del César. Bueno, dad al César lo que es del César. Y esa misma palabra es utilizada en este pasaje de Romanos 8:29, y básicamente es como Jonathan dijo, es ser representante y continuar la vida de Cristo. Ese es nuestro deber, y significa eso la palabra ser hijo de Dios. Así que desde el momento en que nosotros somos personas, somos representantes de Dios, ¿no? Sí, me encantó lo de la administración, la economía que a causa de nuestro pecado el mundo se está destruyendo, pero en el tema de sufrimiento me tocó agarrar la otra palabra, que es continuidad. Cristo vino para sufrir, ¿cierto? Entonces nosotros como hijos de Él también nos toca sufrir. Pedro dice que no tendría que sorprendernos cualquier tribulación que venga, nos toca esperarlos, gozarnos y depender de la gracia de Dios para soportar, pasar ese tipo de tribulaciones. Así que no solamente ser representante, sino continuar el sufrimiento que Cristo pasó en esta tierra. Los cristianos van a sufrir, y ese es a lo que me llevó a estudiar un poquito la palabra, ¿no? Gracias. Gracias, pastor. Muy bueno su aporte. Ahora vamos a entrar a nuestra segunda ronda de este tiempo de tertulia con la siguiente pregunta. ¿Es pecado el aborto y en qué circunstancias? Sabemos que existen ocasiones lo que es el inducir al aborto, incluso el tema de haber consumido algunos productos químicos que pueden llegar a inducir también al aborto, ¿no? Como sabemos, y también entendemos que muchos consideran que cuando el bebé está muy mal formado ya ha tenido muchos daños en el vientre, entonces muchos dicen, esa sí es una oportunidad para abortar porque va a sufrir más en vida. Pero en esta noche, ¿qué decimos, pastores, sobre este tema? Para comenzar esta ronda, esta vez va a comenzar el pastor Vladimir, que va a comenzar a ilustrarnos sobre este tema. ¿Qué decimos entonces con respecto a esto que dije de ¿es pecado el aborto? ¿En qué circunstancias, pastor? Cuando hablamos de aborto, lo hablamos en el término común, desde algo malo. Y es algo malo, ¿no? Puesto que no simplemente es la interrupción de la vida, sino es la interrupción total de esa vida. Primeramente, ¿por qué? Porque desde un sentido bíblico es el asesinato de una persona que ya tiene alma. Ahora, desde el ámbito científico médico hay tres clases de abortos. El aborto inducido, el aborto, obviamente, sí, discúlpeme, aquí estoy revisando mis guías, el aborto terapéutico y el espontáneo. El aborto espontáneo es aquel aborto en el cual la mujer está llevando al embrión en su vientre y por razones fortuitos se llega a perder, por razones posiblemente ya sea un accidente, un golpe o algo que no se deba a su querer, sino por las cosas de la vida, llega a perder. Eso lo denominamos el aborto espontáneo. Bueno, en ese caso, bueno, pues creemos que no es pecado, ¿no es cierto? Ha sido posiblemente la voluntad del Señor. Pero en un segundo lugar también hay el aborto terapéutico. El aborto terapéutico se emplea y se dirige al sentido en que el médico
por razones obvias, entre escoger la vida de la madre o la vida del hijo, decide salvar la vida de la madre. En ese sentido, por causa de la madre, entonces creemos que no es pecado, desde mi postura. Pero también hay el aborto inducido, es el aborto que sí es pecaminoso, puesto que en ese sentido la madre toma la decisión, en ese sentido la madre toma la decisión de decir, yo no quiero tener a este hijo, yo no quiero tener a alguien que estoy llevando en mi vientre y por favor elimínenlo. Y sabes, gracias al marxismo cultural, a los nuevos movimientos feministas que se han levantado en estos tiempos, se está volviendo muy común que eso se esté dando en varios países y asimismo en muchos países. Está aprobado esta ley. Cualquier madre, cualquier persona que no quiera tener a su hijo va únicamente al médico y el médico, bueno, pues hace las distintas cirugías, o mejor dicho, las distintas el distinto trabajo para poder eliminar a lo que es el feto. Y cuando hablamos de eliminación del feto, no estamos hablando de que le inyecta algún medicamento y ya está. No, no, no. Es terrible, Andrés. Cuando hablamos de interrumpir desde el punto de vista del aborto inducido, estamos hablando de hacerle sufrir esa vida, puesto que a partir de que esa vida ya tiene esencia, empieza a sentir. Así como cuando tú te pellizcas, Andrés, el feto que la madre está llevando en el vientre también siente. Y cuando lo están asesinando en el vientre de la madre, bueno, pues siente ese dolor. Incluso leí algunos artículos hace tiempo atrás, decía que ese lloro posiblemente no se escuche, pero en el interior de su vientre sí se escucha. Eh, una aspiradora succiona, ¿verdad? Y cuando se le hace un aborto a un feto menor a 3 meses, bueno, pues es 20 meses más fuerte ese aspirado y así se lo saca. Y cuando se lo saca aparece una pus purulente, con sangre, maloliente y una vida destrozada. Y a partir de los 3 meses, Andrés, es más terrible el aborto que se está empleando y que se ha empleado. Eh, Cuando el médico ve, porque es grande, ya está desarrollado, sus huesos ya están osificados. Entonces, en ese sentido, mete una pinza y empieza a desgarrarlo, sus extremidades. En primer lugar, sus extremidades de sus brazos, sus extremidades de sus pies, después empieza a destruirle todo el cráneo y después de destruirle todo el cráneo también las vértebras y después de destruirle todas las extremidades, vértebras y cráneos, lo empieza a succionar al feto que está dentro de la madre. Y es terrible también, ¿por qué? Porque después de haber succionado todo eso, el médico lo que hace es volverlo a restaurar todo. Y bueno, pues ahí también se ha visto, ¿no? Y ha habido denuncias de lo que es el tráfico de órganos, de fetos y todas estas cosas. Y es terrible. Entonces, en ese sentido, el aborto inducido es pecaminoso. ¿Por qué? Porque estás yendo en contra de la vida humana, lo estás eliminando sin ninguna razón, porque a partir de la fecundación ya empieza a tener alma y es como nosotros, aunque a diferencia de nosotros que estamos fuera del vientre de la madre y podemos defendernos puesto que este ser humano, esta vida no puede defenderse y eso es aún más terriblemente pecaminoso, Andrés, y no, es pecado, es pecado. Muy bien, muchas gracias, Pastor Vladimir. Ha sido bastante explícito y gráfico, ¿no? En su descripción de de todos estos procesos. Continuando con esta ronda, le voy a pedir por favor al Pastor Miguel, en este caso, que va a estar ilustrándonos acerca de este tema, que ¿es pecado el aborto y en qué circunstancias? Básicamente en la ley de Dios en Éxodo 20, no matarás, es la clave, es la línea, es el camino que marca nuestra vida, ¿no? Me quedé enchufado con lo que Vladimir mencionaba de la espontaneidad, lo entendí muy bien, lo de inducido también. La parte donde me perdí fue en terapéutico, porque tengo pasajes donde Dios permite de que los hijos sean abortados como disciplina de parte de Dios. El pueblo se había apartado de Dios. Ustedes saben que el pueblo de Israel era así, de subidas y bajadas. Y eso de que las mujeres aborten, que los vientres de las mujeres sean abiertos y sus hijos sean estrellados contra la pared, fue, no podría decirle terapéutico, pero fue como una consecuencia del pecado de no querer a Dios en su vida.
Entonces, una de las cosas que he aprendido es a marcar cosas antes de ir a los detalles, marcar bien el camino. Y Éxodo 20, entre otros pasajes, menciona, ¿no?, de que es pecado matar, que si hemos definido en la primera pregunta de que la vida de una persona empieza en la concepción y de ahí para adelante cualquier alteración provocada, obviamente provocada tiene que ser, es pecado, ¿no? Y puedo aumentar algo más a lo que el doctor decía. Tengo acá en los sistemas ¿cómo se llama? En las formas de poder abortar. Me sorprendí porque acá menciona como 8 métodos de aborto, ¿no? Hoy día están hablándose mucho de la píldora del día siguiente. Hay un método RU, hay otro método de succión que estaba hablando el doctor por aspiradora, hay otro método de dilatación y curetaje, hay otro método de evacuación, hay otro método salino, envenenar con sal, hay otro método de prostaglandina y hay un método de nacimiento parcial. Oye, qué increíble. Cualquiera de esos métodos, por muy delicados o cuidadosos que sean, si es inducido y si es provocado, rompemos el mandamiento de no matarás, que es el sexto mandamiento, ¿cierto? Esa sería mi respuesta. Muy bien, pastor. Muchas gracias por su participación. Continuamos en esta ronda y le vamos a dar lugar en esta noche ahora para culminar esta ronda al pastor Jonathan Asbun, que va a estar ilustrándonos con respecto a la misma pregunta. ¿Es pecado el aborto y en qué circunstancias? Andresito, antes no sé si podría aclarar, tal vez no me he sido bien claro en cuando he hablado del aborto terapéutico. Hablaba de cuando el médico tiene que escoger a quién salvar, entre la madre o el feto. Y bueno, pues muchas veces el médico no, por regla general, sí o sí tiene que priorizar la vida de la madre antes que el feto. A eso se lo llama aborto terapéutico. Ahora sí. Solo es eso. Gracias. Bueno, sí, fue muy buena ese diálogo que directamente se dio, ¿no? Bueno, continuamos entonces. Bueno, pastor Jonathan. Gracias, Andrés. Primero, gracias nuevamente a mis dos colegas pastores, Miguel y Vladimir, por toda la sabiduría y toda la información que están virtiendo esta noche. Qué lindo compartir con ustedes. Em, yo quisiera encarar esta pregunta desde otra perspectiva para no ser redundantes, pero antes retomar un poquito lo que Vladimir decía y sí pedirles a las personas que nos escuchan que busquen, hay muchos videos en YouTube, hay uno que se llama El Grito Silencioso, si no estoy mal, otro que se llama See Life o Ve la Vida de Enfoque a la Familia de este año, que muestran cómo es y lo que es realmente el aborto. Y este video de Enfoque a la Familia de See Life o Ve la Vida está subtitulado en español, tiene ese enfoque de que cuando tú ves lo que es la vida humana dentro del vientre, realmente te transforma por completo. Una cosa es hablarlo desde perspectivas abstractas y tener un debate verbal del tema. Otra cosa es verlo. Ver lo que es un bebé, que médicamente, científicamente se le llamará feto, pero es un bebé, hablando ontológicamente, teológicamente, es un ser humano desde el mismo momento que se concibe. Y verlo y ver su sonrisa, su cara, sus manitos, sus movimientos, sus saltos, su alegría y ver que es una vida lo que está ahí adentro. Y al mismo tiempo ver lo que es el aborto. En realidad el aborto es una tortura, no es una solución fácil, no es agarrar una varita mágica y se acabó el asunto, es torturar a un ser humano hasta destruirlo. Es como que ahorita tú agarres a cualquiera de las personas que está acá o a otro ser humano y lo empieces a golpear, a desmembrar, a deshidratar hasta destruirlo por completo. Y solamente porque está dentro del vientre y no se lo puede, y no se lo ve o no puede gritar, no es excusa para decir, porque no tiene voz, entonces que se aguante. A cualquier ser humano que le haría eso a otro ser humano, iría a un juicio y toda la opinión pública diría, qué barbaridad, qué clase de persona es esta, que tortura, que lastima, que mata.
pero como está dentro del vientre, como no tiene voz, como no se lo ve, entonces muchas veces hacemos la vista gorda y aplaudimos. Habiendo dicho eso, tenemos que retornar al punto de la imagen de Dios y del mandamiento que el pastor Miguel decía de no matarás. Porque al ser el ser humano la imagen de Dios, al ser el ser humano hijo de Dios en esencia, entonces realmente lo que, lo que uno está haciendo al matar a un ser humano en el vientre de la madre es literalmente atacar a la imagen de Dios. Es literalmente una afrenta a Dios. El mandamiento de no matarás y el hecho por el que Dios es tan enfático con el tema del asesinato en toda la palabra de Dios es por el hecho de que el ser humano es único, es una criatura especial. Dios ama al ser humano con un amor de padre. Eh, no nos olvidemos que desde el Levítico, la esencia de la ley es ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso no es algo que Jesús sacó del sombrero. Jesús volvió a la esencia de la ley. Y luego Juan, en primera de Juan, nos dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como Él nos amó. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que cambia con Jesús no es la esencia del mandamiento de amar al prójimo como uno mismo, sino es la medida del amor, que ahora la medida del amor es Jesucristo mismo, aquel que da su vida por los demás. Entonces, Dios siempre tuvo la perspectiva de que el ser humano ame al otro ser humano, de que hay un amor mutuo y el que ama no mata, el que ama no tortura, el que ama no busca venganza, desquite. Ahora la medida del amor es Jesús mismo. Él nos muestra a qué se refiere Dios con el amor. Y entonces, desde la perspectiva del amor de Dios y de la esencia del ser humano como imagen de Dios, entonces sí, el aborto es una afrenta a Dios mismo porque estás decidiendo por Dios eliminar a uno de sus hijos y eliminar al más débil de sus hijos. Y no nos olvidemos que desde la ley del Antiguo Testamento, desde la ley de Moisés, Dios pone cláusulas muy importantes acerca de que Israel debía ser una nación en la que se cuide al huérfano, a la viuda, al desposeído. La esencia de la ley era que Israel, en el contexto en el que Israel estaba, era un contexto en el que los cananeos tenían por costumbre sacrificar a sus hijos. Tenían por costumbre, si uno era enfermo, si uno era huérfano, si uno era viuda, eran marginados sociales. No eran gente que ellos creían en su cultura que los dioses los habían castigado. Y como los dioses los habían castigado, la sociedad debía castigarlos. Y Dios viene y dice, no es así. En mi pueblo es diferente. En mi pueblo se cuida del necesitado, se cuida del débil, se cuida del desposeído. ¿Y quién más débil que aquel que no tiene defensa alguna, que aquel que no tiene voz, que aquel que está en el vientre? Entonces, definitivamente, el aborto, el destruir una vida humana dentro del vientre de la madre, es una afrenta en contra de Dios mismo. Es una afrenta en contra de la imagen de Dios. Y es una afrenta en contra de todos los principios cristianos, del amor y del cuidado y de la obediencia a Dios. Entonces, básicamente es la respuesta. Si quieres, a veces cuando decimos, sí, es pecado, suena como a condenación, es pecado, pero hay que entender por qué está mal. No está mal porque es algo que se les ha ocurrido a alguien, porque somos muy religiosos y porque tienes que tener a tus hijos. Está mal porque estás destruyendo la imagen de Dios, estás obrando en contra del amor y estás obrando en contra de la justicia. Y finalmente, si dices, pero estos religiositos y demás, desde la perspectiva no religiosa, de todas maneras hay un principio de vida de la humanidad y es que mis derechos terminan donde empiezan los de los demás. Y el derecho fundamental es el derecho a la vida y el derecho a la defensa, cosa que estos niños en el vientre de la madre no tienen cuando viene una persona de afuera y decide por ellos eliminarlos. Entonces, no hay desde ninguna perspectiva razón alguna para optar voluntariamente por un aborto. Las salvedades que Vladimir nos decía, está bien, cuando hay un aborto espontáneo, pues biológicamente, naturalmente, por alguna razón misteriosa, nosotros, ese embarazo no llegó a buen término. Hay momentos en los que por cuestiones médicas se tiene que tomar la decisión más horrible que un ser humano puede tomar, a quién salvo.
Y esas decisiones las tomamos también en la vida diaria. Si tú te encuentras frente a un incendio, digamos así, eres un bombero y estás entrando a sacar gente, tienes que tomar esa decisión a quién salvo. En este mundo imperfecto a veces tenemos que tomar decisiones que no son buenas desde la perspectiva es que no es la decisión ideal. Pero es diferente cuando uno en libertad decide hacer lo que es malo, decide hacer lo que no es correcto. Y solo déjame terminar con esto, por favor. Lo más triste es que hoy se les está vendiendo a las mujeres una propaganda, una historia de que por tener hijos fuera de cierta estructura, su vida se va a acabar, su vida se va a destruir. Que si eres muy joven, que si no estás casada, que si tienes muchos hijos y no tienes plata, entonces no puedes tener otro hijo. Eso es una mentira, es una horrible mentira que se les está vendiendo a las mujeres hoy. Y esa gente que pregona la libertad de la mujer con el aborto en realidad es la gente que la está oprimiendo. ¿Por qué? Porque virtualmente le está diciendo a una mujer, ¿sabes qué? Tú no tienes derecho a ser mamá porque no reúnes las condiciones que a mí me parecen. Eres muy joven, eres muy pobre, eres muy vieja. Entonces, como tú no reúnes las condiciones que a mí me parece, es mejor que mates a tu hijo. Y eso es mentira. La libertad de una mujer es poder decir, este es mi hijo, es mi vientre, yo lo voy a llevar, va a nacer y no va a destruir mi vida, la va a bendecir. Porque toda criatura que nace, no importa las circunstancias, es una bendición. No existe mamá que haya tenido a su hijo en cualquier situación y diga hubiera decidido abortarlo. Básicamente eso. Muy bien, pastor. Pastor Miguel. Andrés, quería complementar, es verdad lo que Jonathan dice, a veces no quisiéramos cometer el pecado de los fariseos de ir a la letra exacta y hablar fríamente, porque lo que la gente debe estar esperando es soluciones, compasión, empatía, no sé, algo real, algo práctico. Y yo puse en los comentarios algo que aprendí de una, no se dice partera, bueno, de las que hacían los partos antes de la ginecología. Am, Hace años, yo estoy trabajando cerca de los médicos hace muchos años atrás y una, no sé si está bien dicho partera, pero alguien que, una Está bien, mujer que, partera. ya, ok, partera, allá en Sucre me enseñó algo que me dejó impresionado. Ella me dijo, mira, yo hago una psicoprofilaxis, no sé si ese es el término, psicoprofilaxis. Cuando una pareja viene para que les atienda, les atiendo desde el primer mes y ellos tienen que venir mes tras mes, mes tras mes, a que yo les vaya explicando cómo va creciendo y desarrollando el bebé. Y cuando llega el nacimiento, bueno, le enseño a hacer ciertos ejercicios para que así de fácil pueda nacer el bebé. Y además hago que el hombre entre a la sala de partos para que él vea el dolor, la sangre, etcétera, ¿no? Pero yo veo muchos médicos que hacen que el hombre esté fuera y que no, porque va a perjudicar. Posiblemente eso suceda también, pero me impresionó como les dijera, esa parte psicológica de apoyo de esta mujer, decir, yo quiero que el hombre vea porque es la única forma de que esas dos personas, tanto el hombre, la mamá y el papá, se unan tanto así porque el dolor, la sangre, el llanto, los gritos y todo lo que viene a continuación después de un parto o junto con un parto, une verdaderamente a las personas. Y eso es verdad, eso es verdad. Miren, con este ejemplo termino. Dije que lo que no vemos a veces no lo sentimos. Y la Biblia dice, ¿no? De que hay ciertas cosas que no tendríamos que hablarles, pero el Señor habla de parto, del dolor, habla de esas cosas. Y sí, los hombres a veces son insensibles, algunos hombres son insensibles, porque no han visto el dolor de su esposa, el dolor también del bebé, etcétera. Y termino con esto. Hace un tiempo atrás salió un video de unas chinitas coreanas más o menos, que parece que su enamorado les mandó un perrito de regalo. Y se pelearon ellos y ella ¿cómo sería? Por venganza, puso al perro en el medio y junto con su amiga daban vueltas al perro y le iban pisando al perro, ¿no? Y era realmente, pero
espeluznante, o sea, como que la piel se te estremece porque lo mataron literalmente al perro pisándole poco a poco. Y eso era un mensaje para su enamorado, ¿no es cierto? Que habían roto y las relaciones se habían terminado. Pero es impresionante ese video. Creo que lo quitaron ya de la red porque era muy, muy fuerte. Y como Jonathan decía, carambas, no es tan sencillo como una fórmula matemática, esto se terminó. Hay consecuencias, hay dolor, hay amargura, autoestima, hay deseos de suicidio. Es increíble lo que el aborto está haciendo entre las personas, así que con mucha delicadeza tocaremos algunas cosas, pero al final sí me gustaría terminar con cosas que nos ayuden, que nos den solución a las personas que ya pasaron un aborto, a las que están por hacer un aborto o a las que necesitan consuelo. Muchas gracias, hermano Les. Muchas gracias, Pastor Miguel. Muy bueno su aporte. Bueno, vamos a continuar ahora con la tercera ronda de esta serie de preguntas que estamos viendo con respecto al aborto. Ahora vamos a entrar a un punto, a ese punto de relación entre esto que es el aborto en confrontación tanto a la iglesia como también a la teología. Y esto lo vamos a desarrollar a partir de 3 puntos que vamos a estar viendo a continuación de forma puntual, ¿no? Para la redundancia. Y primeramente le voy a decir al pastor Vladimir que comience con este punto, que es cómo la iglesia debe trabajar con personas que han pasado por este proceso del aborto, cómo nosotros trabajamos con estas hermanas que han pasado por este proceso. Andrés, qué pregunta más difícil y complicada. Cuando hablamos de cómo tratar con un borracho, sabemos cómo vamos a tratar con un borracho. Cuando hablamos con un adúltero, sabemos cómo vamos a tratar con un adúltero. Pero cuando hablamos en el sentido práctico de cómo vamos a tratar con una persona que ha abortado, es prácticamente difícil. Y para nosotros humanos, prácticamente imposible. Pero gracias a Dios tenemos la ayuda y la venia de Dios, con la cual sí podemos apoyar y como la palabra expresa, ¿no? No hay pecado que no pueda ser perdonado. Al final de cuentas, Cristo murió por todos los pecados y Él puede perdonarnos. Lo que sí es que va a ser complicado, puesto que la madre con el niño, antes que nazca, tiene una relación muy estrecha hasta los 18 meses. Y es vital esa relación, puesto que la madre ya psicológica y mentalmente se ha preparado todo ese tiempo del embarazo. Y cuando se rompe esto, bueno, pues su parte espiritual se destroza de manera terrible. Muchos países, muchas sí, naciones están empleando esto, ¿no? De que se aborte, se están financiando y todo lo demás para que pueda propagarse y pueda apoyarse el aborto de manera gratuita. Bueno, pues al final, como un politólogo decía, nada de lo que hay, nada de lo que viene del Estado es gratuito, ¿no? Y este mismo politólogo expresaba que hay más clínicas abortivas en este mundo que incluso tiendas de McDonald's. Y de verdad, cuando escuchaba esa referencia y ese dato me escandalizaba. Pero a lo que voy, este comercio que este tiempo que ha surgido como lo que es el aborto, está trayendo más únicamente la parte económica y la inflación económica de manera tan grande a las empresas, ¿no? A las empresas multinacionales que lucran con esto. Y ellos únicamente se enfocan, hacen una propaganda bonita, hermosa, de gratis, seguro para su aborto, pero ¿y qué pasa después del aborto? Hay una destrucción terrible espiritualmente en la mujer, como bien lo decía hace rato, y si no fuese por la gracia de Dios, muchos no se hubieran recuperado. Ahora, ¿qué hacemos entonces como iglesia? Lo que el mundo no puede hacer, restaurar esa vida, bueno, pues la iglesia sí tiene que hacerlo. Necesitamos apoyarle, necesitamos recibirle, ya no necesitamos estar cortando el árbol de una leña caída. La palabra de Dios dice claramente, ¿no es cierto?, que tenemos que tener gracia con ellos y es menester de nosotros no simplemente estar enfocándonos en las 4 paredes, sino también preparar ministerios para el apoyo de esas mujeres que han llegado a esa etapa de incurrir en el aborto. Nos va a tocar mujeres
que están en ese sentido, que han procedido eso. Sabes, me ha tocado conversar con una persona que ha podido llegar a ese sentido, a ese extremo, y su vida ya no ha sido la misma que antes. Y él expresa, ¿no?, de manera testimonial, que si no hubiera sido por la gracia de Dios, en este momento posiblemente sigue en las bebidas, posiblemente estaría deprimida en su casa y no sabiendo qué hacer. Y ella llegaba a decir, no, algunos momentos yo incluso escuchaba la voz de mi hijo y quería suicidarme. Y eso me llegaba al corazón, ¿sabes, Andrés? Y era de manera tan triste lo que contaba. Y bueno, pues yo únicamente ahora también me aferro al Señor, no simplemente estemos enfocados en las cuatro paredes, sino hay personas que debemos atenderlos y debemos prepararlos para poder atenderlos. Muy bien, muchas gracias, hermano Vladimir. Dentro de este mismo punto de ideas, de este mismo grupo de ideas, la siguiente pregunta, Pastor Vladimir. Estamos viendo que en este tiempo el aborto se ha vuelto un punto importante dentro del discurso político de la nueva izquierda que está acaparando mucho en los diferentes países, ¿no? Si bien también, o sea, en un pasado, sí, digamos, en los primeros países tal vez en llegar a aprobar este tipo de ley fueron países capitalistas, ¿no? Para decir, usando términos generales de derecho, ¿no? Sin embargo, que en este tiempo ya no solo es algo que ocurre, sino se ha llegado a incrementar como parte del discurso de estos gobiernos que están acaparando muchos países, como ser el nuestro, ¿no? Ya que dos partidos de izquierda que estaban candidateando en las últimas elecciones en nuestro país tenían como uno de sus puntos la propuesta del aborto, ¿no? En ese sentido, la Iglesia, ¿qué debe de hacer frente a la implementación de estas políticas en nuestros países? Muchas veces hemos dado tres vueltas alrededor de la plaza, sí a la vida, pero finalmente, definitivamente, en un punto ya más, yendo ya, como dicen, tomándonos las cosas en serio. ¿Qué debemos de hacer nosotros como Iglesia frente a estas políticas? ¿Ir a dar vueltitas a la plaza o qué más debemos de hacer? Pastor Vladimir. Wow, Andrés, qué buena pregunta esa que tú haces. ¿Qué debe hacer la iglesia? Y es muy triste, ¿no, Andrés? Es muy lamentable, ya que en plena pandemia, cuando nos han encerrado en los cuartos, cuando nos han encerrado en nuestras casas, debajo de ocultas se estaba queriendo aprobar estas leyes, ¿no? De promover el aborto. Y hablo de Bolivia, de promover el homosexualismo y todo lo demás. Y gracias a Dios no se ha podido avanzar a más, porque supongo que es la gracia del Señor que aún lo ha mantenido así. Ahora, ¿qué debe hacer la iglesia respecto a eso? Yo tengo una posición más pacifista, Andrés, no tengo tanto una posición más política, y la iglesia tiene que tener preparado, porque son doctrinas demoníacas. La palabra doctrina es enseñanza, ¿no? Y el apóstol Pablo expresa a Timoteo, Timoteo, en los postreros tiempos se predicará doctrinas de demonios. Es unas enseñanzas demoníacas que únicamente pueden venir desde el mismo infierno, que se están enseñando de que el hombre puede casarse con el mismo hombre, la mujer con la misma mujer, asimismo que es normal matar al niño en el vientre de la madre. Y nuestro llamado como pastores es que desde el púlpito nosotros estemos predicando en contra de esto. No podemos hacer más. Mi posición teológica me impide meterme como pastor a la política, pero no así a preparar y enseñar a hermanos que sí, ellos estén aptos para meterse dentro de esos rubros, puedan hacerlo y defender los valores cristianos, defender los valores morales y defender a sí mismo la ley moral de la vida de Dios. Muchas gracias, Pastor Vladimir. Ahora, yendo un punto más, sabemos que la nueva izquierda ha entrado también formando parte de lo que es de esta teología izquierdista también que existe hoy en día, la cual está igual entrando fuerte a los seminarios. Y que está de acuerdo, promueve el aborto, ¿no? Y trata incluso de justificarlo con la Biblia, ¿no? En ese sentido. Ahora, Ken Han, que es un teólogo creacionista, él menciona que estas teologías están creciendo debido a que se ha perdido el fundamento creacionista en ese sentido, ¿no? Él dice, no, él dice, no, estas teologías están acaparando
usando, justificando el homosexualismo, el aborto, todo esto, porque son teologías liberales las cuales niegan de principio el fundamento de esto, que tenemos a favor de la vida y en contra del homosexualismo, de la identidad sexual, ¿no? Que es la creación. Usted, hermano Pastor Vladimir, ¿qué opinas tú acerca de esto, ¿no? Acerca de esta intrusión del liberalismo en la teología y cómo crees que debemos de hacerle el frente en ese sentido, ahora ya en un ámbito más académico, ¿no? Dentro de los seminarios en ese sentido. Realmente, por una parte, ¿qué debemos de hacer? Por otra parte, ¿es tan importante como dice Ken Han el creacionismo para ir en contra del aborto? Claro, Andrés, ya que a partir del siglo XVIII se ha comenzado, ¿no? Desde una porción muy fuerte de la teología liberal, en el cual, en primer lugar, duda de que la Biblia sea palabra de Dios, y a partir de ahí comienza con varios teólogos liberales que expresan que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios, y a partir de ahí se han creado doctrinas, ¿no? Que van en contra de la palabra de Dios, alegando que muchos textos de la Biblia no son inspirados por Dios, muchos textos de la Biblia no son realmente creíbles, que hayan sido inspirados por Dios. Y bueno, pues cuando una persona aplica desde este punto de vista, bueno, pues únicamente a él le sirve lo que a él mejor le plazca, lo que a él mejor le conviene. Entonces, nuestro llamado es volver a las Escrituras. Nuestro llamado como teólogos, como pastores, es volver llamado a las Escrituras, tener como único fundamento, como única autoridad en la iglesia, no nuestros pensamientos, no nuestras convicciones, incluso no nuestros sentimientos. El otro día uno de mis devocionales meditaba, Andrés, cómo el sentimentalismo liberal se ha impregnado tanto en el cristianismo, ¿no? Cuando alguien decía, yo sé que he hecho la voluntad del Señor. ¿Y por qué has hecho la voluntad del Señor? Es que siento paz en mi corazón. Bueno, ¿sabes? Jonás sentía una paz bárbara, una paz tremenda cuando se estaba escapando después de haber pecado en contra del Señor, ¿no es cierto? En la barca estaba durmiendo y chocho, feliz, y él se sentía bien. Pero el hecho de mis sentimientos, el hecho de que sentirme bien, el hecho de que a mí me va bien o me hace feliz, eso no implica que sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor se marca en la palabra de Dios. Y cuando nosotros desacreditamos la palabra del Señor, en el momento que nosotros decimos que la palabra del Señor no tiene la suficiente autoridad, ahí hay un gran problema en la iglesia. Ahí comienzan las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. Ahí comienza el qué texto me conviene y el qué texto no me conviene. Y ahí mismo muchos dicen, no, bueno, esto era en otro contexto, ahora lo podemos incluso reinterpretar la palabra de Dios. Oh, qué gran problema, mi hermano, mi hermana que nos están escuchando esta noche. La palabra de Dios en la iglesia es nuestra máxima autoridad, aunque parezca muchas veces fría, aunque parezca muchas veces un tanto autoritativa. Bueno, pues cuando vemos esa realidad en la palabra de Dios, es que Dios lo ha hecho así para nuestro bien, ¿sabes? Y nuestro bien es eso, cuidar la vida, preservar la vida y no estar yendo en contra de sus mandamientos. El pastor Ricaldi expresaba, no matarás, y es verdad, aunque suene crudo, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Dice que en la palabra del Señor, en las manos de Dios están la vida y la muerte. Es el Señor quien decide, no nosotros. Es el Señor quien ha puesto en su decisión, en su soberana voluntad, quién va a vivir, quién va a morir. Nosotros ya no podemos ir más en contra de ello. Y mis amados hermanos, mis amadas hermanas, y especialmente mis hermanas, tal vez me queda este último tiempo para poder hablar. Si tú estás pensando en algún aborto, habla con el Señor antes, habla con el Señor, medita en la palabra del Señor. No es como el mundo te lo ha vendido, que es hermoso, que es lindo, que es fácil, que es como cuando te vas a hacer un cambio de, no sé, de un corte de cabello. No, es más que eso, es más que eso. Vas a tener consecuencias de por vida cuando hagas esto. Hay otras soluciones prácticas. En este tiempo, gracias a Dios, se ha abierto lo que es que uno puede adoptar, que tú lo puedes dar en adopción, todo eso, pero no llegues a matar una vida, no eres Dios. Dios es quien decide quién vive, quién muere. Tú no. Nosotros somos hombres y también nosotros dependemos de la voluntad del Señor. No permitas que estas nuevas posiciones, estas nuevas ideologías, estos nuevos pensamientos, como Andrés decía de la nueva izquierda, permitan que puedan decidir por ti. Tú no eres un títere de este mundo, sino tu voluntad está sometida a la palabra del Señor. Gracias, Andrés.
Muchas gracias, Pastor Vladimir. Continuamos esta ronda con el Pastor Jonathan Asbun, al cual iniciamos con la misma pregunta. ¿Cómo debe la iglesia trabajar con las personas que han pasado por el trauma del aborto? ¿Cómo debemos de enfrentar? ¿Cómo debemos de hacer el seguimiento en este caso? Excelente pregunta. Es la pregunta más importante de la noche y de esta conversación. Y déjame empezar con esto. El aborto tiene dos víctimas: el bebé que ha sido abortado y la mujer a la cual le han vendido la historia para que aborte. No importa qué tan dura esté, qué tantas veces lo haya hecho, cuál sea su filosofía o su ideología, la mujer que ha abortado también ha sido víctima de una filosofía, de una cultura, de una sociedad que la ha empujado a tomar esa decisión. Entonces, el aborto es una situación de dos víctimas. Lamentablemente, una de las víctimas ya no se puede restaurar, que es la vida que ha fallecido, pero la otra sí. ¿Y cómo debemos lidiar con ella? Pues como Jesús lidiaría. ¿Cómo lidiaba Jesús con cualquier persona? Con gracia, con compasión, con amor. No importa si era la mujer en el pozo de Samaria, no importa si era un leproso, no importa si era un celote que después se convierte, para los que no sepan, los celotes eran una especie de revolucionarios terroristas de la época que se convierte en seguidor de Jesús. En algunas versiones es Simón, en otras Judas, no Judas Iscariote, ¿no? No importa si era la mujer atrapada en adulterio, no importa quién era, cómo lidia Jesús con cualquier persona que estaba llevando una vida separada a la voluntad de Dios, con compasión, con amor, con restauración y con transformación. Entonces, ¿cómo debe tratar la iglesia con la víctima del aborto, que es la mujer que ha abortado? Pues debe tratar de la misma manera. No debe tratar apuntándola, atacándola, debe tratar abrazándola y mostrándole un mejor camino, mostrándole una diferente manera de encarar la vida. En un mundo en el que le ha vendido que si tú tienes tu hijo te va a ir mal y tu única opción es tomar la decisión más difícil que toda mujer puede tomar, que es matar a tu bebé, entonces la iglesia debe ser la voz que está al medio y le dice, no, en primer lugar, si estás embarazada, tú puedes tener ese bebé. No importa la situación en la que estés, tú puedes tener ese bebé, no estás sola. Y en el caso de que haya tomado esa dura y horrible decisión de llevar adelante un aborto en el pasado, la iglesia tiene la labor de decirle, ven, estamos aquí para ti, estamos para consolarte, para levantarte, para transformarte, para amarte. Los dos grandes pecados de la iglesia en este sentido es que, número uno, la iglesia no ha sabido diferenciar la lucha contra la ideología del aborto, contra los lobbies del aborto, contra la propaganda del aborto, versus la mujer que aborta. Y esa es una línea muy, muy, muy delgada, porque la iglesia no está en una cruzada contra la mujer que ha abortado. La iglesia está en una cruzada contra el sistema del mundo que le está vendiendo a la mujer la idea de que tiene que abortar. Son dos cosas muy diferentes, como el apóstol Pablo lo dice en Efesios 6. La lucha no es contra carne y sangre. La lucha no es contra las personas, contra los seres humanos. La lucha es contra las filosofías de este mundo que están formándose para destruir al ser humano. Entonces, ese es la primera gran falacia o falencia de la iglesia, es que no está siendo clara en diferenciar esta lucha. Y en decirle a toda mujer, no importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, la puerta está abierta para ti, la puerta de la gracia, del perdón, del amor y de la restauración. Y la segunda es cumplir esa palabra. Porque es fácil ir donde alguien y decirle, te amamos, bienvenida, ven a la iglesia, Dios te ama. Y luego que se quede ahí, a mí qué me importa. Como lo dice Santiago. Si tu hermano tiene hambre y tiene frío, tú le vas y le dices, amén, sé bendecido y que te vaya bien, y no le das de comer o no le das abrigo, no has hecho nada. Es fácil decir, amemos, amemos, restauremos, que vengan. Es otra cosa
vivirlo. Y la iglesia tiene la tarea de dejar de construir grandes edificios, de poner aire acondicionado, de tener sillas importadas de China o de Estados Unidos y de hacer a un lado toda la magnitud y la envergadura de la obra de restauración que la iglesia tiene. Ahora, en esto quiero ser bien claro, y si me permites, Andrés, en una charla, en charlas anteriores durante la pandemia, yo hablaba con algunos amigos pastores y decíamos esto: la iglesia es una fuerza social silenciosa. Yo llevo una década trabajando con niños en riesgo de calle y también trabajando con niños en situación de orfandad. Yo desafío a quien sea a que vaya a los hogares de niños en situación de orfandad o de niños en riesgo de calle aquí en Bolivia y vea quiénes los manejan y quiénes los financian. Es la iglesia. Si tú eliminas a la iglesia, el 80% de los centros de apoyo al necesitado desaparecen. La iglesia hace esa labor. El problema es que la iglesia hace esa labor en los hombros de algunos Quijotes que por amor a Dios y amor a la niñez están llevando adelante esa tarea. Y el cuerpo de Cristo está sentado de palco aplaudiendo y no está haciendo su parte muchas veces. La iglesia, ya como cuerpo, tiene la tarea de volcarse hacia las personas débiles y necesitadas en nuestra sociedad. Ese es el reclamo de Dios en los libros proféticos del Antiguo Testamento. El reclamo de Dios en los libros proféticos del Antiguo Testamento es que le dice a Israel: te has olvidado de la compasión, te has olvidado del amor, te has puesto a hacer grandes rituales. En Amós literalmente Dios les dice, Amós capítulo 5, lo pueden leer: ya no quiero escuchar tus alabanzas, tus canciones, tus sacrificios y tus rituales. Primero quiero que haya justicia en mi pueblo. Y es muy terrible que el reclamo de Dios para su iglesia hoy pueda ser muy similar. ¿Saben qué? Dejen de componer grandes canciones, de grabar discos, de hacer videos, de construir edificios y ocúpense del amor al más necesitado. No quiere decir que los edificios estén mal, que las canciones estén mal, que los videos estén mal, pero ¿cuál es la prioridad? ¿Y por qué digo esto? Porque a tu pregunta, la respuesta, ¿cuál es la labor de la iglesia? Primero es vivir como Cristo, dar amor, dar restauración. Pero segundo, es hacerlo, no solo decirlo, hacerlo, hacerlo. Abrazar a esas personas, tener programas. ¿Sabes qué? Qué difícil es encontrar psicólogos y consejeros profesionales cristianos. Un montón de gente viene y dice: necesito consejería, necesito apoyo. Y una cosa es que el pastor no es una especie de gurú o chamán. El pastor está para apuntar a las personas a Dios, a la presencia de Dios y guiar en la palabra de Dios. Pero también Dios ha permitido, así como hay médicos, así como hay empresarios, así como hay ingenieros. Imagínate que alguien venga donde el pastor le diga: construye, pastor, una casa o un puente. El pastor ni loco va a decir: ok, aquí están los planos, yo te construyo porque el Espíritu Santo me ha revelado este puente. Nadie va a pasar ese puente. Sería un crimen. Pero muchas veces el pastor, que no tiene las herramientas de consejería, de psicología para restaurar estas heridas del alma, quiere hacer de un ingeniero espiritual. No estoy diciendo que la consejería pastoral es fundamental, pero necesitamos profesionales cristianos en los campos del alma, en los campos de la consejería, en los campos de la psicología, profesionales cristianos apoyados por la iglesia que puedan ir e ingresar a este mundo, médicos cristianos como nuestro amigo Vladimir, que puedan ir y hablarle otra cosa a las mujeres, a los padres. Y el pastor entra ahí y sabes que el pastor les habla desde la palabra de Dios y les dice: esta no es la voluntad de Dios para tu vida. Y como iglesia estamos aquí para recibirte, para apoyarte. No estás sola, no vas a pasar hambre, tu hijo no va a crecer en soledad. Tienes una familia espiritual y nuestra tarea es empezar a vivir esa familia espiritual. Esa es la tarea de la iglesia. Muy bien, pastor, muchas gracias. Continuando con la otra pregunta acerca de, dentro de este mismo marco de ideas, ¿cómo debemos de enfrentar como iglesia estas políticas de los nuevos gobiernos de izquierda? ¿Cómo debemos de Ya, enfrentar? sabes que es una buena pregunta, pero lamentablemente esto no es de gobiernos de izquierda o derecha, eso es una propaganda que nos venden, porque esta es una política que viene desde más arriba. Hay un sistema mundial ahorita en este tiempo, en la era post-cristiana en la que vivimos, que es un sistema que directamente siempre tiene ese caballo de Troya, del progresismo.
sea de izquierda o de derecha, porque los gobiernos muy de derecha hoy son gobiernos, salvo una que otra excepción, ¿no? Si quieres hablar del nuevo presidente de Brasil o del presidente de las Filipinas, pero salvo una u otra, ¿cómo funciona? Y tú puedes ser muy presidente de derecha, muy presidente conservador, y tú entras al gobierno, necesitas un préstamo, un crédito del Fondo Mundial Internacional o del Banco Mundial, y que te van a decir, ok, yo te doy el crédito, pero detrás de ese crédito me tienes que aprobar esta serie de leyes. Y tú puedes ser muy de derecha en tu conciencia, pero o el pueblo se muere de hambre o le meto esta ley. Y esa es la realidad en la que vivimos. Hay un sistema mundial que hoy apunta a ese progresivismo antihumano, ese progresivismo postcristiano que ha dejado de ver al ser humano como la imagen y semejanza de Dios y lo ha empezado a ver como una especie de plaga. Y sabes que es triste. Una de las cosas que a mí más me hace sacarme los cabellos que ya no tengo es cuando veo a mis hermanos cristianos poniendo sus memes y posteando en Facebook, el ser humano es la peor plaga de la tierra, el ser humano es el peor virus de... Porque eso es completamente una afrenta a Dios, es un insulto a Dios. Que el ser humano se comporte de manera imprudente y que el ser humano esté haciendo lo indebido ante los ojos de Dios es una cosa y por aquello pasará cuentas a Dios. Pero por muy desastroso que sea el ser humano es imagen y semejanza de Dios. El ser humano es la esencia de la creación. Sin el ser humano, la creación no tiene razón de ser. Dicho de otra manera, nadie pinta una obra de arte para encerrarla en un ático y que nadie la vea. Tú pintas una obra de arte para exponerla a que el mundo la vea. La creación es la obra de arte de Dios y esa obra de arte ha sido pintada para que el ser humano la contemple y al contemplarla se acerque a Dios. Si tú eliminas al ser humano de la creación, por muy hermosa que sea, por muy limpia que sea, ya no tiene razón de existir. ¿Por qué te digo esto? Porque todas esas filosofías que hoy vemos progresistas, pro aborto, antihumanas, ambientalistas extremas, el ambientalismo desde una perspectiva de administración de la creación es válido, es bueno y es correcto, pero ambientalistas extremas, recalcitrantes o antihumanas, todas esas filosofías son filosofías literalmente satánicas, de afrenta a Dios, de destrucción de la esencia de la creación de Dios, que es la imagen divina, el ser humano administrando la tierra como digno hijo de Dios. Entonces, ante todas estas posturas, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Pues lo que hacían los profetas, lo que hizo Jesucristo, lo que hicieron los apóstoles, declarar la verdad, no declarar una verdad política, no declarar una verdad de izquierda, de derecha, declarar la verdad eterna de Dios, la verdad de quién es el hombre, qué es la creación y cuál es la relación entre uno y el otro y por qué. Muchas gracias, pastor. Continuando ahora, para terminar ya, la tercera pregunta. Se ha considerado mucho que actualmente hay esta teología, ¿no? Que promueve que tanto el aborto como el tema del homosexualismo y el feminismo radical y todo esto, ¿no? Y ahora muchos consideran, como Ken Ham, como ya mencioné antes, que esto se debe a que muchos han olvidado el fundamento de la creación y hay teorías, ¿no? Muchas teorías interpretativas sobre Génesis 1 y 2, ¿no? Ahora, primeramente, ¿qué opina usted, pastor, con respecto a este tema? ¿Realmente el aborto se ha introducido en la teología? ¿Se ha llegado a menguar se ha llegado a ser más tolerable debido a que se ha dado lugar a esta multitud de interpretaciones de Génesis, por una parte, y por otra parte, ¿cómo debemos de enfrentar estas teologías? Me vas a hacer pecar porque me vas a hablar de Ken Ham. Eh, en este sentido, mira, Ken Ham no es teólogo, Ken Ham es profesor de biología. Eh, para hablar nada más de esto, porque hay gente que nos está escuchando y es importante que tomen esto en cuenta, ¿ya? Lamentablemente, Ken Ham es una persona que se presenta como un fundamentalista recalcitrante, atacando a la iglesia, no atacando al mundo, atacando a la iglesia. Él es una persona que frontalmente causa división, causa malestar en la iglesia y en muchas cosas tiene ideas buenas, pero hay que entender que él no es ni científico ni teólogo. Una persona que lleva 30 años en el ministerio y que tiene millones de dólares para construir parques, podría haber pasado una clase de griego y hebreo en el seminario y aprender a leer la Biblia en el lenguaje original, cosa que Ken Ham jamás ha hecho. Entonces,
¿Por qué te digo esto? Porque el fundamento de tu pregunta habla de las interpretaciones de Génesis y hay que tener cuidado aquí de diferenciar posibles sanas interpretaciones de la Escritura que cuestionar la Escritura y no son lo mismo. Desde los padres de la Iglesia, desde los tiempos de los padres apostólicos siglo II hasta los grandes padres teólogos siglo IV al siglo VI, pasando por Orígenes, San Agustín, Irineo de León, hay una serie de interpretaciones, de posturas, de debates en cuanto al entender la creación, Génesis, pero hay cuestiones que son inamovibles en cuanto a ese debate. ¿Cuáles son las cuestiones inamovibles? Lo que Vladimir decía hace un momento, la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra inspirada y revelada por Dios. La Biblia es el legado de Dios para la humanidad. La Biblia es la historia de la humanidad desde la perspectiva divina. Es Dios nos cuenta su historia. Lo segundo, Génesis capítulo 1 tiene un principio inamovible y es que Dios es la causa y la esencia de todo cuanto existe. No importa el mecanismo natural que Dios haya usado para crearlo, no importa si estamos hablando de cualquiera de las 4 posibles interpretaciones de Génesis, si estás hablando de la teoría literal, la teoría de la brecha, la teoría del marco, o la teoría de biólogos, o la teoría de las eras geológicas, no importa, he mencionado 5, dos de esas encajan dentro de una que es la literal. No importa cuál de las 4 posibles escuelas de interpretación tú tengas, no cambia el hecho fundamental de qué, de que Dios es creador, de que el universo que existe es consecuencia y resultado de la voluntad de Dios, de que es una creación ex nihilo, que quiere decir que es una creación de la nada. Dios crea por el poder de su palabra. La otra cosa fundamental de Génesis es quién es el ser humano. Génesis nos cuenta, y hemos hablado toda la noche, no lo vamos a repetir, la esencia de la creación de la humanidad. Y la otra cosa fundamental que Génesis nos cuenta es la separación entre Dios y la creación. Nuestro Dios, el Dios de la fe cristiana, no es un Dios que está ligado a su creación. No es un Dios como los dioses paganos antiguos, que era una una presentación antropológica de la creación, ni tampoco era una representación de las fuerzas creadas. No es un Dios del trueno, no es un Dios de la montaña, no es un Dios de la cueva, no es un Dios del río, no es una deidificación de la creación. Nuestro Dios es trascendente, es superior, es diferente a la creación. Y la Biblia es muy clara en eso. Y obviamente no tenemos tiempo ahorita para discutir todo el lenguaje de la creación y el lenguaje bíblico, pero es fundamental entender esto, que no importa cuál de las 4 escuelas de interpretación de Génesis tú tengas, las 4 son ortodoxas, las 4 son históricas, las 4 son válidas, siempre y cuando tú entiendas esto, qué es la Biblia, quién es Dios y qué es el ser humano. Así que para responder puntualmente a tu pregunta, si la pregunta es si la teología liberal es una de las razones por las cuales la iglesia está aceptando ciertas posturas antibíblicas, la respuesta es sí. Si tu pregunta es si salirse de la interpretación de Ken Ham, que es la interpretación de 6 días literales tradicionales de una nueva creación, ¿es la razón por la cual la iglesia está aceptando algunas posturas antibíblicas? La respuesta es no. Y esto hay que ser claros porque no podemos nosotros dogmatizar, atacar y deshacernos de una gran parte del cuerpo de Cristo, históricamente válido y ortodoxamente válido, solamente porque no les gusta mi manera de entender un pasaje. Siempre y cuando la manera de entender ese pasaje sea acorde a los fundamentos de interpretación bíblica y de la fe cristiana, de los fundamentos de la fe cristiana. Para concluir, nada más, ¿a qué nos referimos con teología liberal? Nos referimos a la teología que no es que adopta posibles interpretaciones válidas de la Biblia, sino que cuestiona la esencia de ser de la Biblia, de Dios y del ser humano. Pone en cuestionamiento quién es Dios, el Dios bíblico, pone en cuestionamiento quién es el ser humano y pone en cuestionamiento qué es la palabra de Dios. Cuando un seminario, un teólogo, una escuela bíblica, no importa cuál sea, empieza a decir que la Biblia no es la palabra de Dios, o que nuestro Dios no es el único Dios, no es el Dios vivo y real, el Dios trascendente y el Dios creador, o que el ser humano no es imagen y semejanza de Dios, o que Jesucristo no es el único camino al Padre, sino que es un posible camino al Padre,
Cuando se interpreta cualquiera de esas cosas, se abre la puerta para empezar a tener teologías humanistas, teologías satánicas, teologías de destrucción. Pero si creemos que la Biblia es la palabra inspirada e inamovible de Dios, si creemos que Dios es quien dice ser y que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, pues dentro de ese marco tenemos espacios para un debate teológico sano. Muy bien, Pastor, muchas gracias. Muy interesante su participación, muy edificante. Bueno, para ir ya terminando esta ronda, Pastor Miguel, con las mismas preguntas. Primeramente, ¿usted cómo considera que debe ser el apoyo y el trabajo de la iglesia para con estas personas que han pasado por el tema del aborto? Bueno, mm, mi respuesta sería que la iglesia tiene que cumplir su función nomás de ser la ventana hacia Dios, pero también la conexión hacia lo que Dios quiere hacer con el ser humano. Por un lado, pienso que tendrían que tener ministerios específicos, como Jonathan decía, específicos y puntuales. Necesitamos más gente profesional, pero que tenga base bíblica, influencia bíblica, etcétera, ¿no? O sea, pienso que sí tendrían que tener por un lado la parte técnica humana, pero también la base bíblica. Generalmente la gente de la iglesia conoce 2, 3 tipos de ministerio, ¿no? De alabanza, de predicación y niños. Ahí se quedan, ¿no? Pero hay tantas otras áreas que estamos descuidando. Entonces creo que debería haber un grupo, una persona, no solo el pastor, sino un grupo de personas que puedan asistir a este tipo de personas. Quiero leer un pasaje que es muy conocido y lo tenía abierto desde hace rato ya. Gálatas 6 dice, 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, así cumplid así la ley de Cristo. Bueno, quizás este pasaje nos puede dar luz a cómo trabajar con aquellas personas. Una de las cosas que dice acá es que tenemos que entender de que el aborto es una falta, es un pecado, es una ruptura de la ley. Y por otro lado, en segundo lugar, necesitamos gente espiritual. No que tenga mucho conocimiento, pero que sea dependiente del Espíritu Santo. En tercer lugar, el trabajo de la iglesia es la restauración. Creo que esa es una palabra de traumatología, si no me equivoco, de cómo volver a unir un hueso que se ha quebrado. No es en una sola sesión y no es bonito, duele, tarda. Ese es el tema de restauración. Y la cuarta cosa que menciona acá, con un espíritu de mansedumbre. Eso habla de la gente que va a restaurar, de que no se crea muy superior, que no esté diciendo tomándose como ejemplo, como mi persona, como mi caso. La mansedumbre es considerándose a sí mismo, ahí está el concepto, considerándose a sí mismo, porque todos tenemos el mismo problema, pasaremos por las mismas circunstancias y tendremos la misma oportunidad, pasaremos por las mismas pruebas. Así que ahí hay 4 cosas interesantes. Y número 5, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Creo que esto es la parte puntual sobre gente que ya ha pasado el aborto. Es una carga. Yo tengo por ahí en algún lugar las cosas que la persona tiene. Por ejemplo, una persona que ha pasado el aborto puede llegar a tener ira, ansiedad, amargura, depresión, desconfianza, temor, culpabilidad, desesperanza, poca motivación, rechazo, vergüenza, reprensión de sentimientos, traumas, entre baja estima también. Luego hay otras de evidencias externas como las relaciones entre personas, pareja, cuñados, suegros, se rompen. Trastornos de sueño, no duermen, problemas digestivos, hostilidad hacia sí mismo o hacia los demás. Alguna gente se va hacia el abuso del alcohol, las drogas, problemas sexuales, entre muchas, un listado largo de cosas ahí. Entonces,
Mucho de eso es un ministerio de alguien que sobrelleve las cargas de otros. Y eso no significa que tenga que yo ser el consejero o que esa persona tenga que darle mucha consejería y mucha voz. A veces es sentarse simplemente al lado de esa persona y llorar con esa persona, abrazarle, escucharle y no juzgarle. Y creo que también es el hecho de guardar silencio con las cosas que te va a contar. Entonces, ese ministerio es de uno de los dones, ¿no? Hay un don de misericordia, hay otro don, bueno, hay varios dones que podrían coordinar acá para poder ayudar a este tipo de personas. Pero básicamente Gálatas 6 menciona reconocer que es pecado, depender del Espíritu Santo, saber que estamos en restauración, que no va a ser una sesión que van a ser posiblemente años restaurándole, que hay que tener una actitud de mansedumbre, considerando, poniéndonos a la misma altura de ellos o comprendiéndoles realmente de forma empática y tratando de sobrellevar sus cargas, ¿no? Su dolor, su llanto, porque eso parece bonito hablar, pero es cargoso, o sea, te va a cansar y muchas veces te va a consumir tu vida, llevar la carga de otra persona, escuchar los llantos, las quejas de una persona. Así, ahora, este tiempo del COVID nos ha tocado a nosotros pasar ese tipo de personas, ¿no? Que te llaman todos los días, otra vez me está doliendo, otra vez me he vuelto a enfermar, otra vez la cabeza, ¿qué hago, hermano? Y llega su momento de decir, ya, de una vez es problema mental la que te hagan de decirle, ¿no? Pero parte del ministerio es sobrellevar las cargas los unos de los otros, ¿ya? Bueno, para apresurarnos, Vladimir mencionaba de que es pacifista y yo me identifiqué inmediatamente con él. No soy mucho de salir a manifestaciones, pero algo me llamó la atención cuando tú no vas a ver pegar a un hombre a una mujer y te vas a quedar con los brazos cruzados. Hay momentos en donde tú tienes que reaccionar, tienes que decir algo. Y en este tema del aborto, creo que los que conocen mucho de las escrituras, los que conocen datos, han estudiado mucho, creo que están obligados en el buen sentido de la palabra a hacer algo, ¿no? Escribir, grabar, motivar, no sé. Y hay un pasaje en Proverbios que quería leerlo, que dice así, dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Eso significa que tenemos que hacer algo. Y todo este tiempo de la pandemia, creo que una de las cosas que se ha hecho bien entre muchos cristianos es salir por el Face, por el WhatsApp, por diferentes redes sociales, hacer algo y no quedarse con los brazos cruzados. Y como alguien dijo, esto no va a parar. Yo creo que hay que continuar, hay que seguir. Tengo un amigo que sale todas las mañanas dando devocionales por una hora y haciendo oración por la gente que está pasando problemas. Y ¿saben qué? La gente se une y le dice, ore por mí, ore por mí. Y yo le dije, tienes que dedicarte a ese ministerio. Ora, eres un hombre de oración, pasa y nunca falles. La gente va a estar ahí buscándote y esperándote. Entonces creo que de hacer algo tenemos que hacer más allá de, como decías, Andrés, de dar una vueltita a la plaza con un cartel. Creo que hay mucho más para hacer. Adelante, Andrés. ¿Qué más era? Porque se nos está dando el tiempo. Sí, Son las dos. por último, ¿usted cómo considera que la iglesia, la teología, ustedes, nosotros como acá nos debemos de enfrentar estas teologías liberales que traen y promueven, en este caso, el aborto y estas otras cosas, ¿no? Sí, había una pregunta antes de esa sobre la derecha y la izquierda. Verdaderamente, el hecho de atacar a la izquierda no significa que la derecha es buena. Tanto la derecha como la izquierda están perdidos. Necesitamos tener una doctrina más fundamentalista, ¿no? Una teocracia, ese es el punto,
saber que nosotros somos alguien, ya, como dice la iglesia, llamados afuera a vivir de forma diferente. El hecho de no estar de acuerdo con los izquierdistas no significa que amamos a los de la derecha, porque los de la derecha también igual tienen muchos problemas con el tema de la, como decía Jonathan, de la, del desarrollo, del crecimiento y de asfaltar aquello y construir esto y caramba, no hace mucho aquí en Cochabamba estábamos teniendo problemas por los árboles, ¿cierto? Hay gente que piensa solamente en el desarrollo urbano y se olvida de la parte del oxígeno y de las plantas. Solamente cuando el sol nos esté quemando, ahí recién dirán, oye, ¿y los árboles? Ah, pues el árbol no se hace en una noche, se necesita años para que un árbol crezca. Entonces, creo que necesitamos, como Génesis dice, ser buenos administradores y estar a cargo de la buena administración de lo que Dios nos ha dado. Tengo un amigo que él aún tiene esa mentalidad de Génesis que dice, bueno, 6 años yo planto mis platanitos y el séptimo hago que la tierra descanse, porque también la tierra se cansa, ¿no? Y ¿saben qué? Le va bien, le va muy bien en el tema de ecología y todo eso, y en la parte económica Dios le bendice muchísimo, ¿ya? Y ahora en el tema de la teología, algo que aprendí recién es que hay tantas teologías que al final uno llega a terminar confundido. Pero me encantó lo que Jonathan dijo y lo voy a hacer como una pirámide. Un maestro me enseñó, hay aquí abajo cosas fundamentales en las cuales no la podemos negociar. No importa que sea la mejor teología, no la podemos negociar. Que Cristo es Dios, que Dios es el creador, que la palabra es única, etcétera. Son cosas fundamentales que no las vamos a negociar, ¿no? Que la salvación es por fe, etcétera. Son varias. Hay unas cosas importantes que ya son detalles, cosas más pequeñas y hoy poco importantes, ¿no? Entonces, creo que a donde tenemos que apuntar es básicamente a lo fundamental. Porque al final de cuentas, ninguna teología puede decir, yo soy la perfecta, hasta que lleguemos a verlo cara a cara a él y darnos cuenta realmente qué es lo que era verdad. Yo tuve un profesor, lo escuché a Charles Riley hablar en la Argentina, y él, cuando uno de mis compañeros le preguntó sobre algo de una teología diferente, él en forma silenciosa dijo, hay más teologías. La única, y como dice un predicador español, lo único que nos puede pasar, lo peor que nos puede pasar es llegar al cielo y decir, uy, me equivoqué en esta parte, ¿no? Había sido así. Bueno, pero lo fundamental, ahí es donde debemos que estar firmes y luchar y defender con todo lo que tenemos. Muy bien, muchas gracias, Pastor. Bueno, a nuestros queridos, a nuestros queridos seguidores que nos han acompañado hasta este final de la tertulia, estas horas de la noche, les agradecemos mucho por haberse compartido una noche más de tertulia. Agradecemos también la participación del Pastor Vladimir Aldana, el cual ya se tuvo que retirar, el Pastor Jonathan Asbun, Pastor Miguel Ricaldi. Gracias por siempre compartirnos su tiempo, compartir con nosotros. Muchas gracias que pese a ciertos imprevistos hemos podido llevar a todos esta transmisión. Les agradecemos por habernos seguido en esta noche a nuestros seguidores y no se pierdan la siguiente transmisión que va a ir muy acorde a las fiestas de este mes, ¿no? Y que no se pierdan a la siguiente tertulia a nuestros seguidores. Gracias y bendiciones. Gracias, pastores. Gracias, Muchísimas buenas gracias. noches. Gracias, Pastor Miguel, por la sabiduría y la palabra. Okay, Gracias, Andrés, por la gracias organización. también. Buenas noches a todos. Buenas Bendiciones. noches. Gracias. Bendiciones. Que Dios les bendiga.